Bienvenido, mi querido doctor Alberto Escabrelli, buen día. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá Realmente estamos. por aquí, otro día espectacular también por ¿Verdad que sí? Montevideo. Realmente ha sido una semana formidable, ¿Verdad que ¿no? sí? Está Muy lindo, siendo sí. una semana formidable. La verdad que sí. No, no, o sea, se reivindicó el tiempo con nosotros. Sí, 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 sí. Alberto, nos quedaron temas pendientes de la semana pasada. Cierto. Yo quiero enfocar, hoy tenemos un poquito más de tiempo, hablar del tema de la inflación. Vos sabés que yo comentaba hoy en el bloque anterior, conversaba con la contadora Vera Fachín, que es la presidenta del Centro Industrial y Comercial de Salto. Claro. Salto está pasando momentos muy difíciles porque la gente en masa se vuelca hacia la Argentina con precios que son ridículos prácticamente. Ese. Ella nos decía de que, bueno, están proponiendo permanentemente para que el gobierno los atienda. El gobierno, con la rebaja del IVA en 19 artículos, ellos pretenden de que el 24% que se aplica de deducción del precio del combustible en las zonas de frontera se aumente para desalentar a la gente a cruzar a la Argentina a comprar combustible. Y dicen, bueno, si no compran el combustible y todavía algunos precios se van ajustando, de repente la gente se queda acá, porque si no estamos pasando mal, es un tema bien complicado. Ahora, ¿cómo se maneja, un gobierno serio para aplicar este tipo de políticas que puedan, yo siempre digo, ni siempre podés ser el mejor alumno de la clase, ya que me parece que están muy enfocados en eso, porque además tenés que ser también el mejor, el que proteja, ¿verdad?, los intereses de tus gobernados. O sea, yo no sé si me entendés a dónde quiero llegar. Sí, sí, perfecto. Es decir, primero hablar un poco de lo que uno ha visto en estos años y sobre todo el paso por la OCDE del tema de la inflación como fenómeno, ¿verdad? Es decir, en definitiva, en la inflación se produce, hablando elementalmente, cuando hay una masa de dinero circulando que es superior a la cantidad de bienes que están en oferta para poder comprarlo. Ese es el paso primero, ¿verdad? Y luego está la inflación propia, la que se genera dentro del propio país, que de hecho veníamos incrementándola, a la inflación que es resultante de un Uruguay que es un tomador de precios internacionales. Correcto. Es decir, en los hechos, tanto lo que compramos como lo que vendemos son productos que el precio nos lo fija el mercado mundial, en muchas cosas, ¿verdad? Para hablar del petróleo, para hablar de la lana, para hablar del trigo, para hablar de tantas cosas. Hay muy pocas cosas que el Uruguay se pueda sentar a negociar y decir, yo voy a pagar el barril de petróleo $40 y vale 100, ¿verdad? Para tenerlo claro. Por un lado, entonces, en la inflación hay un desbalance primitivo, así, primario, entre la cantidad de moneda circulante y la cantidad de bienes a disposición. Pero también la inflación es un instrumento. Es decir, todos sabemos que la inflación, el primero que golpea, es a la gente que tiene ingresos fijos, ¿verdad? La inflación para un exportador que exporta cada vez más caro y mayor volumen, como está pasando con la carne, como con tantas cosas, ahora va a pasar con los cereales, etcétera. Obviamente que la inflación es un tema relativo, porque en realidad, mientras no tenga una depreciación del valor de la moneda en que vende al exterior, si vende en dólares y luego la cambia en pesos acá, y esos pesos significan una compra de pago de servicios, etcétera, bueno, por ahí tiene una diferencia que es un instrumento. Pero también es un instrumento de gobierno y de política monetaria, como se llama. Por eso ustedes verán que el Banco Central tiene un órgano, tiene una dependencia, que hace el análisis de uno de los factores, de los pocos instrumentos que existen con respecto a la inflación, que no son muchos, y sobre todo es la fijación de la tasa de interés. ¿Cómo funciona ese sistema? Si lo que hay es exceso de moneda, hay que sacar moneda. ¿Cómo se saca moneda? Y bueno, uno de los modos es aumentar la tasa de interés que pagan los bancos y que dispone el Banco Central como piso y el Banco República como referencia, por ejemplo, y la gente opta en depositar dinero, o sea, casales, dinero circulante, para justamente obtener una mejor renta a través de mejores intereses. Ustedes recordarán, para tener algún ejemplo internacional, que cuando la situación fue más compleja en Estados Unidos, el Fondo de la Reserva Federal, que es un órgano tipo Banco Central, aunque tiene participación privada, tenían la tasa de interés cero,
prácticamente en Estados Unidos, y algunos bancos le pedían a sus clientes que retiraran el dinero que tenían en el banco. ¿Por qué? Porque el tema era que la moneda estaba jugando como un instrumento político que ese no hay que tener de perder de vista, porque al afectar a los ingresos fijos, estamos hablando que todos los salarios, las facilidades, los gastos del Estado, con la inflación se reducen. Sí. Es decir, se produce un fenómeno en contra del beneficiario, que es la persona que cobra. En una palabra, para el Estado tiene que pagar todos los meses un monto de jubilaciones, un monto de sueldos públicos, bueno, los propios empresarios a través de lo que se acuerde. Cuando se produce un rezago, que es lo que está pasando ahora, un retraso, entre el valor de la capacidad de compra, porque no se pone a tiro en la inflación con lo que ha sido efectivamente el aumento de los precios, bueno, allí se produce lo lógico, es decir, la gente pierde capacidad de compra y tiene un efecto secundario que es bajar el monto de la inflación. Claro. Porque en la medida que la gente no tiene capacidad de compra, compra menos, al comprar menos demanda menos productos, y al haber menos demanda de productos, como en cualquier cosa, si el producto se vende menos, el precio baja. Es un razonamiento muy básico el que estamos haciendo, pero la idea fundamental es que para que haya inflación, por lo menos tiene que haber mercadería en cantidades idénticas o menores y moneda en circulación abundante, ya sea por emisión, por incremento de la emisión, o ya sea por otras fuentes que haya entrado el aumento del dinero o la extracción de depósitos, que por eso se trata de retener los depósitos bancarios con mejores tasas de interés para que la gente no los saque. Claro, ahora está aquello también de que la gente piensa que para que vaya más circulante la maquinita tiene que funcionar y el exceso de circulante va en contra de la política económica. Claro, el exceso de circulante lo que genera es una pérdida de valor de la moneda, en definitiva, lo que la hace menos competitiva respecto del dólar, por ejemplo, pero además, al aumentar lo que se llama, hay dos factores interesantes, ¿no? Uno es la masa monetaria, es decir, la cantidad de dinero que el país tiene puesta en circulación. Y lo otro es lo que es la velocidad de circulación, es decir, con cuánto se paga con ese dinero que está circulando, cuántas operaciones se realizan. Si alguien cobra un ingreso en pesos y los guarda debajo de una piedra y no los toca, ahí no hay circulación, por lo tanto ese dinero queda fuera del sistema, por decirlo de algún modo. Ahora, si ese instrumento ese dinero es tomado para salir a comprar y el que compra le paga a alguien, ese alguien compra a otro, hay una especie de iba a decir parábola, pero no es la palabra adecuada, que se usa mucho incluso desde el punto de vista de las charlas informales para entender el ejemplo, que muchos de los oyentes, estoy seguro, y ustedes lo conocen, pero es tan gráfico que yo creo que vale la pena. Se supone que la historia es que hay un pequeño pueblito, que hay un hotel, una farmacia, una carnicería, poquitas cosas, y bueno, sucede que viene una persona, un viajante, que estaba de pasada por el pueblito, va al hotel, y en el hotel dice, mire, yo no estoy seguro, pero seguramente hoy me quede de noche aquí, ¿cuánto sale quedarme a dormir? Y bueno, supongamos que la dueña del hotel, la encargada del hotel, le dice, mire, son $100, pero como tengo pocas habitaciones, le voy a pedir que me deje el depósito. Bueno, pero si no llego a venir, no, usted pasa que yo se lo devuelvo. Sí. Bueno, el individuo saca $100, le deja el billete de $100 y se va. Eso fue a primera hora de la mañana. La encargada del hotel toma los $100 y va corriendo a la farmacia, y en la farmacia paga lo que está debiendo, supongamos que coincidiera con los $100. El farmacéutico que recibe esos $100 va corriendo a la carnicería y paga los $100 que estaba debiendo, siempre el mismo billete va dando vuelta, ¿verdad? Y la historia termina con que el último que la recibe, supongamos que fue el panadero, viene de vuelta al hotel a devolverle, o sea, a pagar los $100 que debía porque había estado la hermana y se había estado quedando en el hotel y había quedado la cuenta sin pagar. Entonces viene él con los mismos $100 que dejó el viajero, dio toda la vuelta, todos cancelaron sus deudas con los mismos $100,
porque no se suman, sino que una va sacando la otra. Ya nadie le debe nada a nadie, y el panadero le deja los $100 a la dueña del hotel y le dice, bueno, acá está, cancelo la deuda de mi hermana, estamos, perfecto, quedan los $100 ahí. Y la dueña del hotel después le da al pasajero, devuelve los $100 también. ¿Perdón? Claro, después a la persona que le entregó a la dueña del hotel los $100 se le reintegra. Pero viene a última hora, y ahí termina la historia, que es lo que la hace más atractiva como anécdota, pero es muy descriptiva. Sí, sí. Vuelve el cliente que se iba a quedar a dormir. Y le dice, no, ¿sabe una cosa? No me voy a poder quedar porque encontré la casa de un amigo, me voy a quedar en la casa de un amigo. No hay ningún problema, señor, toma, aquí tiene sus $100 y se lo devuelve. El individuo vino de mañana, trajo $100, viene de noche, se lleva los $100. Y con esos mismos $100 cancelaron 5 deudas en la ciudad. Es cierto. Es decir, la velocidad en que circula la moneda, que eso es el factor Q, hay que tener en cuenta aquí el valor de los $100 y la velocidad con que circuló y la cantidad de operaciones que se hicieron. Por eso los cheques, que son una forma de hacer moneda, porque yo emito un cheque diferido y es como si imprimiera billetes, tienen plazos cortos establecidos para cobrarse, hay plazos prefijados, porque si no, es una forma, como la del cuento de este que estoy contando, de la historia esta, es una forma de cancelar deudas con el mismo cheque que uno se lo va pasando al otro por endoso y termina cancelando un montón de deudas sin que se vea un peso. Tú sabes que esa es la realidad. Entonces, a lo que voy con todo esto, que para tener claro la pregunta que tú concretamente haces, que de tanta complejidad, que no tiene respuestas simples, está claro que tiene que ver también con las filosofías que cada gobierno tiene, ¿verdad? Claro. Es decir, en un gobierno de corte neoliberal, cualquiera fuera, es decir, que tiene una idea sobre la producción, no el Estado benefactor, sino el hecho de que la alta competencia, etcétera, la sobrevivencia a través de la competencia y el mercado librando las leyes que lo regulan, con la menor participación del Estado posible, por supuesto que la intervención en materia inflacionaria va a ser siempre pequeños detalles, siempre va a ser pequeños toques que, más que ir al fondo profundo del asunto, van a un tema de dejar la imagen de que en algo se está ocupando. Bueno, pongamos el ejemplo, el hecho del IVA, por ejemplo, ¿no? Es decir, la supresión del IVA en Uruguay, de algún corte de carne o alguna cosa por el estilo, cuando uno no lo descuenta el IVA en la caja cuando va a pagar, ¿verdad? Como pasaba, por ejemplo, con los impuestos cuando uno pagaba con una tarjeta de débito, de crédito, bueno, entonces ahí uno ve el descuento. Ahora, cuando le dicen que en el proceso de producción del kilo de algo va a estar debitado el IVA, bueno, el usuario lo ve o no lo ve, y dependerá de cada negocio y de cada cadena productiva si lo aplica o no lo aplica y cómo se controla, ese es otro tema. Ahora, cuando hay gobiernos que tienen una filosofía de otro tipo, es decir, de protección social más intensa, que son las dos grandes filosofías económicas, el Estado benefactor, pues de algún modo, bueno, ahí es donde aparecen las llamadas políticas contracíclicas, de las que todo el mundo habla, todo el mundo regula, pero no tiene una gran voluntad política de aplicarlo. ¿A dónde voy con esto? Que en el ejemplo de lo que ustedes estaban poniendo, el Uruguay tiene poco para hacer si no tiene ganas de remangarse o arremangarse del tema. Sí. Es decir, si lo que se trata es de que no se produzca, se defonde la actividad comercial competitiva, en la que Uruguay tiene una larga experiencia, en la que somos beneficiarios y perjudicados alternativamente a lo largo de los años, ¿no? Bueno, si realmente se trata de proteger la producción nacional, la estación de servicio nacional, la venta de alimentos nacionales, es decir, la promoción de todo lo que significa hasta la publicidad de los productos, sí. Está claro que el país tiene que hacer un sacrificio, y como está en el contraciclo, que por el otro lado le están entrando sumas como nunca entraron en materia de exportaciones, porque no solo se exporta más carne, sino que a mucho más precio, no damos abasto realmente, y ahora con esto de Ucrania y de Rusia y de la OTAN, la producción granelera y todo el tema de los fertilizantes va a tener un efecto para Uruguay impresionante a favor, y bueno, para toda esta región que es productora de alimentos, ¿no? Porque si hay algo que el mundo no puede dejar de hacer, es comer. Bueno, el hecho concreto a lo que voy es que uno tiene ahí una expectativa de las reacciones.
Pero ¿qué se está dando políticamente hoy en Uruguay? En Uruguay se está dando una cosa extraña, difícil de explicar. Yo ayer hablaba por teléfono con un amigo y bueno, trataba de que me entendiera cómo era todo el proceso, porque hay países que lo están viviendo mucho, hace mucho tiempo. Y bueno, y justamente con este dominicano yo conversaba y le decía, mira si será extraño todo el proceso en el que estamos, digo, de manejo de la inflación, de cómo se va a manejar. Estamos tocando una porción del IVA para los efectos de que la gente pague menos IVA, por lo tanto tendría mayor capacidad de compra acá. Tenemos un problema con la Argentina, que tenemos mucha facilidad de cruce, pero la gente prefiere hacer 4, 10 horas, 15 para cruzar, porque si carga el tanque de nafta y compra 4 o 5 cosas, no solo paseó, sino que además está beneficiado con este sistema, ¿no? Es decir, de una retribución mejor. Pero lo contracíclico, en realidad, es que si estamos teniendo mayor ingreso por otros lados, sacrifiquemos por el lado de la cobertura de ciertos sectores del país a los que tenemos que cuidar porque son nuestra trinchera económica, cultural y nacional, hasta de soberanía en el sentido amplio de la palabra, como son las zonas de frontera. Para nosotros la zona de frontera, los países tienen poderosísimas políticas de frontera, que uno recién las ve cuando se tiran misiles, pero cuidado, que las políticas de frontera son muy fuertes siempre, sobre todo para países como Uruguay, que tienen que tener mucho cuidado por el tamaño de desborde que tienen y de capacidad de contagio de lo bueno y de lo malo de nuestros vecinos, digo, ¿verdad? Claro, ahora, Alberto, ¿sabés que ayer la contadora Fachín me comentaba, esta nota va a salir mañana en Radio Interna, La Voz de Mañana, de que le estaban planteando al gobierno nacional la posibilidad de la microimportación? Y yo le decía, bueno, a ver, entendamos, microimportación, ¿cómo afecta esto lo que es la industria nacional? Sí, por eso digo, uno no puede tomar medidas lineales sin mirar los dos extremos. Claro, por eso. Que es lo que tú estás planteando. Es decir, tu pregunta es excepcionalmente clara. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de traer combustible? Ah, bueno, sí, cómo no. Habilitemos cualquier medida que combustibles, seguramente la mejor es la de grabación, para que la gente no le valga la pena hacer 10 horas de cola para cargar del otro lado, ¿no? Muy bien, eso son medidas que las puede tomar fácilmente Uruguay porque tiene los recursos con que hacerlo y el monopolio de la refinación. Digo, por lo tanto, si estamos hablando de combustibles es una cosa. Ahora, si estamos hablando de manufacturas, por ejemplo, bueno, muy bien, yo dejo traer remeras y pantalones y zapatos del otro lado rebajados y cómo cubro a los que producen o importan en el país esos mismos productos para vender en el mercado. Claro. Le estoy achicando la mitad del país, digo, ¿verdad? ¿Cómo me aseguro que efectivamente eso funcione? Bueno, esa es una medida que yo la comprendo, digo, tampoco es un invento en el mundo. Lo que requiere son regulaciones compensatorias, es decir, este es el dificilísimo juego del equilibrio. Por eso a veces se dice que gobernar es un arte, ¿no? Y es porque realmente el juego de los equilibrios que uno tiene que tener son fundamentales, pero partiendo siempre de detectar la prioridad. Uno en este caso se plantea y dice, soy gobierno, tengo la prioridad de ver cómo salvo la frontera y ver de cómo salvo esta ola inflacionaria que me puede matar a la frontera por la diferencia de valor de moneda. Argentina está en una situación totalmente distinta, que dará para analizarla en otro momento, que no es que esté mejor que nosotros, es que tiene otro mercado en el que los precios se han deflacionado comparado con la explosión de nuestros precios, ¿verdad? Pues, fruto de la propia política monetaria en Uruguay. Entonces, a lo que voy es que seguramente lo que aquí uno debiera pensar, y no es una receta, por favor, es lo que he visto manejar en los organismos internacionales como la OCDE. Lo que se sugiere que es el propio Banco Mundial, ahora está publicando unos trabajos muy buenos sobre esto, que siempre son referencias, y Uruguay, cuidado, que Uruguay tiene gente muy, pero muy formada en esta materia, ¿no? Es decir, Uruguay tiene un área de economistas, más allá de los partidos políticos o de los signos políticos, realmente muy buenos. Es decir, el Banco Central Uruguayo
es un referente en la región, en ese sentido. Pero claro, está sometido a la política de turno. Claro. Entonces, está claro que si es un gobierno que tiene un signo, va a actuar de un modo, y si es de otro signo, va a actuar de otro modo. Acá el problema es cómo solucionamos la vida de la gente, cómo hacemos que la gente no pierda capacidad adquisitiva para lo básico. Por eso los consejos de salarios, el recuperar el valor de la capacidad de compra es tan importante, que ingrese la cantidad de mercadería que se necesita para que no haya escasez de mercadería, como pasó en Estados Unidos en las fiestas. El hecho, un pequeño detalle si tengo unos minutos más. Sí. La inflación que ahora, en la internacional, que está tan vinculada a la guerra, hay un artículo estupendo en New York Times que explica que la inflación brutal comenzó con la crisis de los portacontenedores y los contenedores, que ustedes se acuerdan que las tarifas para poder transportar contenedores desde el Asia hacia para Occidente, para toda parte del mundo, se multiplicó hasta por 4 y a veces hasta por 15. Los contenedores habían quedado con los barcos portacontenedores del otro lado, en el Asia, no habían venido para este lado, salía carísimo el flete, y como nunca en las fiestas en Estados Unidos, que los consumos son, la gente hace cola toda la noche, bueno, se quedaron sin mercadería en Estados Unidos, lo cual generó una inflación natural que hoy en Estados Unidos es alarmante porque están números, Estados Unidos y Europa, que realmente preocupan, ¿verdad? Están en el 8, están en el 9 y a veces con tendencia al alza, pero ahí hay instrumentos monetarios que tienen otras formas y hay otras formas de poder que generan otras cosas. Pero volviendo a nuestro pago, lo que está claro es que sí me llamó mucho la atención, y ahí era lo que quería contar con el dominicano, es que lo habitual es que el gobierno tiene una posición y la oposición va con un proyecto y se lo muestra. Así funcionó el Uruguay siempre. El gobierno dice, voy a hacer tal cosa, y la oposición con sus técnicos pide una audiencia, va a ver al presidente y le dice, mire, yo creo que esto es lo que habría que hacer. Bueno, lo que estamos viviendo, que es muy extraño, es que dentro de la coalición de gobierno, cada partido que integra la coalición de gobierno, que como siempre he dicho, es una coalición electoral que devino en coalición de gobierno, por eso cada vez lo vamos a ver más en el momento que se acerque lo electoral interno, competitivo. Entonces, hoy estamos asistiendo a que en lugar de que ser el Frente Amplio, que es el 40% del país, por poner un número, que es la única oposición relevante, el partido más grande, en lugar de ser el Frente que le va solo él a presentar las ponencias, o medidas o sugerencias, hay un desfile a la torre ejecutiva que el presidente pacientemente recibe, por lo que dice la prensa, a distintos partidos que forman parte de su coalición de gobierno, sí, incluso algunos siendo ministros de su propio gabinete. Bueno, eso es raro. Esas son cosas raras que no raras. Vamos, tampoco vamos a dramatizarlas. Lo que me refiero es que no es habitual ver que dentro de un gobierno estén las cámaras de televisión y los medios pendientes de que uno de los partidos que forma parte de la coalición le lleva una idea al presidente. Estas son cosas internas dentro de un gobierno, sí, y no parece sigue viéndose la falta de una mesa integradora de estas soluciones. Sí, de acuerdo. Además, uno lo analiza así, bueno, escuchándote y manejando la información, y claro, te entiendo por dónde vas. Es una coalición fraccionada, claramente, porque cada uno quiere sacar rédito de su propuesta. Lo hizo el Partido Colorado con un sector ciudadanos haciendo una propuesta, lo hizo Cabildo Abierto presentando una propuesta, lo hizo el senador Botana presentando otra propuesta, y yo creo que trata de eso lo que tú decís. Sí. No hay una unidad de criterio para tomar una decisión que es absolutamente urgente. Esto, o sea, yo ayer cuando hablaba en esta entrevista, la contadora Fachín me decía, esto tiene que ser ya, porque nosotros no podemos seguir esperando, porque todo lo que recuperamos en la pandemia, mirá vos qué contrasentido, en la pandemia con las fronteras cerradas se recuperaron cosas que se están poniendo rápidamente ahora con las fronteras abiertas. ¿Y quién va a negar de que el turismo es una de las fuentes de ingresos más importantes que tiene la economía del país? Lo que me llama a mí poderosamente la atención es que justamente las medidas no se toman insisto, en un concepto único. Hoy todos sabemos
de que, por ejemplo, se estableció un rango meta de inflación que fue superado. En el pasado ocurría con gobiernos de Frente Amplio, gobiernos del Partido Colorado, que había cláusulas gatillo. Hoy, como que la gente no se anima ni siquiera a proponerlo. Entonces yo digo siempre, dejemos de ser los mejores alumnos de la clase, eso está bueno en algún momento, y preocupémonos de puertas adentro, porque la gente no está pasando bien. Yo no sé qué opinás, Alberto, tenemos que ir redondeando, pero cuando se habla de el fraccionamiento de los productos de la canasta básica, a mí me daría vergüenza, siendo integrante de un gobierno, salir a decir eso públicamente. Vergüenza. Porque eso es reconocer que a la gente no le da para comprar 1 kilo, entonces ayudémoslo que compre 1/4 kilo. No, si precisa 1 kilo, que se lleve 1 kilo. Sí, no es la solución en realidad. Claro. Es tan claro lo que planteas. Yo solo le agrego el reiterado y permanente comentario obsesivo de mi parte. Ahora tengo la semana que viene una conferencia de vuelta sobre esto en el exterior por Zoom, y que es cómo refleja esto en la gobernabilidad. Las sociedades tienen límites de resistencia, ¿verdad? Y no estoy hablando de estallidos sociales, que también puede haberlos, cuidado, porque si hubo en París, puede haber en cualquier lado, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que eso que tú decías de las cláusulas gatillo, ¿qué sucede? Que no hay negociación colectiva que esté habilitando, los rangos meta son de tal naturaleza que la negociación colectiva no está habilitando. Sin embargo, por ejemplo, la industria de la construcción, que evidentemente se mueve en un ambiente de capitales gigantescos, con inversiones gigantescas, porque las tasas de interés eran muy bajas en el mundo, bueno, el gremio de la construcción consiguió un acuerdo salarial que es el más importante que yo conozca, que es ahora reconocido en el país. Ahora, si se va a dejar librado a la fuerza de cada uno la obtención de los niveles de recuperación, vamos a terminar en situaciones críticas, en donde la gente cada vez comprará menos. Lo que ha pasado siempre, y que ahora no está pasando, es que cuando se explotaba la situación de salida de los cauces previstos, se hacían caminos, se construían caminos para reconstruir la capacidad adquisitiva. Para ser más claro, cuando yo me formé muy joven, el criterio era produzcámosle al mundo, porque de lo que le vendamos al mundo va a venir para adentro y nos va a servir a todos. Era parecido a lo de crecer la torta, pero el mundo en Uruguay era para exportar. Pasó antes, había pasado el tema de cerrarse y todo producción nacional. Ahora, lo que hoy está claro y nadie discute, que el gran éxito es tener un mercado interno sólido y salir a exportar. Uruguay puede tener un mercado interno sólido, porque exportar va a seguir exportando, porque producimos alimentos y alimentos faltan en el mundo. Faltaban antes y ahora van a faltar mucho más después de todo este desastre. Entonces, por algo vendemos cada vez más carne y a mejor precio, ¿verdad? Por algo estamos vendiendo nuestra carne y trayendo carne paraguaya y brasilera, digo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos vendiendo nuestra carne al exterior. Entonces digo, lo que queda claro que es un tema de filosofía. Quiera decir el abgente, no hay ninguna duda. Lo que yo no estoy muy seguro es que entendamos bien los mensajes políticos en los programas políticos, en los programas de gobierno, y cómo se hace el seguimiento. Y se confunda la popularidad o no de algún jerarca de gobierno, del presidente para abajo, con las resultancias de las medidas que se van haciendo, porque la confianza debe ser el material que se erosiona a mayor velocidad y se recupera a menor velocidad. Por eso yo creo que es tan importante que estos temas se hablen. Esto tiende a la falta de una mesa de negociación que cada vez se va a complejizar más, porque viene la competencia dentro de los partidos, a ver cuál tiene la idea más maravillosa dentro de cada partido, lo más lógico, porque todo el mundo quiere tener un espacio, pero aquí se va a sumar al hecho de que cada partido que funciona dentro de la coalición, que no es una coalición de la clásica de cogobierno, sino de un presidente con un sector político que tiene el 29% de la elección y que dirige el país con la ayuda de los otros gobiernos, de partidos que colaboran con él, sin un ámbito de negociación donde las cosas vayan así. Claro. Es una ley vetada, ¿no? Yo creo que mensaje más claro desde el punto de vista de la ciencia política y de la praxis política de que falta una coordinación es, si yo que soy socio vital de una coalición sin la cual no hubiera gobierno, o ya sería otro gobierno, bueno,
presento un proyecto de ley, me lo aprueban las cámaras y el presidente me la veta, digo, Cierto. ¿no? El Poder Ejecutivo. Esta es una prueba clara de cómo son las cosas, y yo creo que por ahí pasan. Creo que cada vez es más difícil esto, pero seguramente va a haber una etapa ahora de gran polémica entre los partidos, la lucha porque las elecciones internas, de hecho, los prolegómenos ya comenzaron, están en los primeros pasos, los primeros acuerdos, las primeras divisiones, la aparición de este grupo de diputados que se separa, el caso de el edil que votó el Canelones para que se pudieran hacer obras, Sí. y bueno, cómo fue criticado de la central nacional del Partido Nacional, y cómo los intendentes salieron en un grupo importante a desmarcarse, con lo cual, y a defender lo que había pasado, ¿verdad? Porque Sí, sabe sí. lo que es la gestión. Y uno ve que hay 8 diputados que se separan y se independizan, y bueno, eso quiere decir que van a nacer nuevos núcleos en competencia, con nuevas ponencias, en fin, mucho para ver. No nos vamos a quejar por falta de temas para analizar, Iván, ¿eh? Es cierto. No nos vamos a quejar. Alberto, brillante como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto grande y felices Pascuas para este